los tours para entrar a la Ópera Estatal de Viena están totalmente agotados. Voy a tener que comprar unos en línea para cualquier otro día, y pues solamente así voy a poder hacer las tomas y conocer el interior y comprar un concierto para ese día, que va a ser como la próxima semana. Vamos a ver si lo logro. Por el momento voy a la casa, me voy a cambiar, me voy a preparar y nos vemos en la nochecita. Tengo como 30 kilos encima de mí. Está cansado. No, así es esto. Nomás es el primer día. Bien elegante, pero con todo el mochilón. Llegué a la universidad. Ahí está, mira, la entrada. Vamos a ver qué aprendemos. Walkers, me fui a estudiar a la Academia Diplomática de Viena, una de las instituciones de posgrado más antiguas y prestigiosas del mundo, dedicada a la formación de profesionales en asuntos internacionales, diplomacia y liderazgo global. Un gran logro hecho realidad para mí, y sin duda una gran experiencia enriquecedora para mis estudios de posgrado y del idioma alemán. Pero este video no se trata de eso, sino que venir a estudiar aquí me da la excusa perfecta para aprovechar viajar por los alrededores y conocer la ciudad mucho más a fondo. Walkers, así fue mi estancia en Viena. Se nos acabó el dinero y tenemos que cambiar más. Se nos acabó el dinero, morritos, y tengo que cambiar del banco, porque nada más cambié como $500 porque te roban en los aeropuertos con el cambio de la moneda. Aquí pues tenemos que ir a cambiar de moneda. Austria es un país con una ubicación geográfica privilegiada, ya que al sur cuenta con una parte de los Alpes y comparte frontera con países como Suiza, Italia, Alemania, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia. Su capital, Viena, es la ciudad más grande del país y un centro histórico crucial. Fue la sede del Imperio Austrohúngaro durante siglos, lo que la convirtió en una capital de poder, cultura y música. Por sus calles caminaron genios como Mozart y Sigmund Freud, quienes con su trabajo dejaron un legado que aún hoy define a la ciudad. La influencia de Viena en la historia de Europa es innegable. Y en el centro, vigilando la ciudad como un guardián de piedra, se alza una aguja gótica que perfora el cielo. Es el alma de Viena, la majestuosa Catedral de San Esteban. Esta iglesia no es solo un edificio, es el corazón y memoria de la ciudad. Su historia comienza con una modesta iglesia románica en el siglo XII. Sus altas torres se convirtieron en el faro de Viena. Aquí se acogieron bodas como las de Mozart, también la tumba del emperador Federico III, y además sufrió los estragos de la guerra, que con fe y esfuerzo se levantó de las cenizas. San Esteban es un símbolo de resiliencia, un testigo silencioso del tiempo. En el corazón histórico de Viena, la calle Graben conduce directamente a la imponente catedral. A ambos lados, elegantes cafés invitan a detener el tiempo, mientras parques públicos impecables acogen conversaciones y encuentros, entre fachadas que narran siglos de historia y perspectivas que parecen cuadros pintados a mano. El alma vienesa se respira y se saborea en cada paso. ¿Cómo ven, raza? Hoy ando limpiando, lavando la ropa y yendo de compras. Ni modo, así pasa a veces. Ya fue mucho viajar, ahora tengo que poner en orden el cuarto donde me estoy quedando. Cuando compro uno saber de qué están hechos los compas mexicanos. Bien. Pues yo me fui de doña. Sí, señores, de compras. Y pues aquí está todo lo que compré. Que las uvas, que el cerealito y un chingo de cosas más. Ya tengo comida aquí. Nos dan comida todo el día, pero ya que no es antojadizo, así que hacerle. Esa es la de... Bueno, pues ahorita me salí para recorrer un poquito aquí las calles de Viena, porque realmente ando buscando la Ópera Estatal de Viena, porque quiero comprarme unos boletos para entrar a un concierto. Entonces ahorita ando explorando aquí las calles que están muy bonitas. Vine tantito a subir a la Albertina para conocer aquí el museo, pero veo que las vistas están increíbles, así es que me voy a tomar unas fotitos aquí arriba.
Yo me paro aquí un poquito porque está haciendo mucho calor. Realmente la gente se está escondiendo en las sombritas, pero pues yo nomás quiero agarrar tantito el fresco. Porque continúo con el siguiente punto. En la parte de atrás están pues, los principales restaurantes, la calle con más vistas. Voy a ver si puedo comprar un ticket para algún concierto en los próximos días y a ver si también me dejan pues, tomar videos y fotos. Voy a ver si tengo suerte, si encuentro algo. Bueno, ya entré. Los tickets para la ópera estatal empiezan hasta septiembre. Ahorita no hay, creo que hay un concierto nada más, pero ahorita no están en venta los boletos. Creo que lo tengo que hacer en línea porque pues todo el mundo aquí pues se los acabaron, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Algo así me dijeron que no había. Voy a agarrar ahorita un boleto para entrar al Golden Hall, que es uno de los salones también más famosos de aquí de Viena, donde tocan la Filarmónica de Viena, etcétera. Y voy a ver un show, un espectáculo hoy en la noche. Estos sí los pude comprar ahorita. Voy a ver si nada más voy a ubicar el salón donde es y con eso me regreso yo a la casa porque me tengo que preparar, me tengo que poner acá bien clean, bien limpio para entrar al salón, porque obviamente no me dejan entrar así como ando. Tengo que andar bien vestido y menos así en tenis, en chanclas. Uno tiene que ir bien vestido, si no te dejan entrar. Entonces voy a ir a cambiarme, voy a aprovechar ahorita ese espectáculo. Realmente conseguí un asiento al ladito de la orquesta, sentarme ahí al lado de ellos. Supuestamente son los más baratos, pero pues no manches, deberían de ser los más caros porque literal estás al ladito de ellos, así los estás viendo. Y estás viendo así también todo el panorama como ellos lo ven. Bueno, pues hoy nos pusimos de manteles largos porque nos vamos al concierto en el Golden Hall. Entonces voy a aprovechar ahorita que pude conseguir los boletos para ese concierto y voy a disfrutar de una noche de una gran orquesta de aquí de la ciudad, aquí de Viena. Vamos a ver qué tal está, si nos dejan grabar o algo, y si no, pues lo que alcance, ahí se los comparto. Yo por lo pronto me tuve que poner este outfit bien elegido, porque si no, pues no nos dejan entrar. Pues vamos a ver qué tal. Después de esto, pues a disfrutar el concierto, ojalá no me dejen grabar. Va a tocar esperar a que salga del concierto para poder, pues a ver si puedo pasar yo algunos clips de si logro grabar algo con el celular. Está prohibido, ya me dijeron, voy a tener que dejar la cámara aquí en un lugar y pues ni modo, a disfrutar del concierto, a eso vine de todas formas. Y esta es la vista que me tocó. Ahí tocan los músicos, justo en esa parte de ahí, está muy cerca. Tengo una vista espectacular. Tuve la suerte de agarrar estos boletos. Me dice el guía que allá arriba es un palco especial donde incluso expresidentes de México han utilizado ese palco para grandes conciertos que se han dado aquí anteriormente. Ve nomás la chulada, el lugar, los colores, toda la estructura está hermosa. Y yo con esta vista pues me voy a deleitar una noche especial de un gran concierto de Mozart aquí en ese lugar. Voy a dejar de grabar porque ya va a empezar el concierto en un rato más y ya no vamos a poder grabar. Bueno, esto ya va a empezar. La gente ya está preparada y los músicos también.
venir a Viena y no venir a un concierto, pues prácticamente es como no haber venido, ¿no? Esta ciudad es culturalmente rica en arte, o sea, en música, teatro, y están los mejores compositores, cantantes de ópera. Pues realmente el venir a Viena tienes que hacer esto, porque esto es algo muy de aquí de la ciudad, y pues es vivir la experiencia, vean nomás, qué chulada. Vengo saliendo del concierto, señores, o sea, estarlo escuchando en vivo, viendo todo el lugar, experiencia que siempre quise vivir, era como un sueño, y la verdad pues aquí estoy, está increíble. Voy a regresar, pero ahora al teatro, al principal, a la Ópera Estatal de Viena, a otro concierto, porque no manches, estás en Viena y tienes que hacer esto, tienes que estar en un concierto. Por hoy es todo, mañana voy a tener que conseguir los otros boletos y ni modo. Vámonos, señores, esto se acabó, vámonos. Increíble este lugar, en serio. Los conciertos están de poca. Y de nuevo, pues, a caminar de regreso a la escuela, a descansar, que mañana un día arduo de estudio. Me encanta, Ciudad del arte, cultura de la música, filarmónicas, sinfónicas, de 10. Después de salir del concierto y reflexionar un poco sobre esa estadía que estoy teniendo aquí, la verdad, híjole, me genera un poco de nostalgia, porque estos lugares uno siempre los ve en la televisión, los ve así en videos, y estar así de frente y verlo con tus propios ojos, una de las ciudades con más riqueza cultural, sobre todo hablando del arte teatral, escénico y de la música, pues la verdad, híjole, yo siento así como que me entra una basurita mientras estaba viendo el concierto. La verdad estaba súper nostálgico, sentimental, porque son como sentimientos, emociones encontradas, que al final pues estás aquí y estás viéndolo con tus propios ojos y no, está genial, la verdad. Vale la pena por lo menos una vez en la vida venir y vivirlo de frente. La verdad, lo recomiendo mucho. Y yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. Venimos de excursión como buenos alumnos. Nos van a traer a conocer el Museo de Viena. Y estamos pasando justo por la iglesia de San Carlos, San Charles. En 1713, Viena hizo un voto. Si la peste cedía, levantarían un templo. Así nació la Karlskirche, dedicada a San Carlos Borromeo. Hoy, su cúpula turquesa y columnas cuentan, sin palabras, la historia de una ciudad que venció a la muerte con arte y con fe. Y nosotros seguimos al Museo de Viena. ¡Vámonos! El Museo de Historia de la ciudad de Viena, oficialmente conocido como Wien Museum Karlsplatz, es uno de los espacios culturales más importantes para comprender el pasado y la identidad de la capital austriaca. Fundado en 1887, nació con la misión de preservar y exhibir el patrimonio histórico de Viena desde sus orígenes romanos hasta la actualidad. El edificio actual, diseñado por el arquitecto Oswald Aerlt e inaugurado en 1959, presenta un estilo moderno y funcional que contrasta con los palacios barrocos de la ciudad. En su interior, el visitante puede recorrer una amplia colección que incluye objetos arqueológicos de la época romana de Vindobona, maquetas históricas que muestran la evolución urbana, retratos de personalidades vienesas y una impresionante serie de pinturas, esculturas y objetos decorativos que van desde lo gótico hasta el modernismo. Su ubicación estratégica frente a la majestuosa iglesia de San Carlos Borromeo lo convierte en una parada obligada para quienes desean conectar con el alma histórica de la ciudad. Walkers, mi travesía en Viena llega a su fin. Entre historia, música y belleza, esta ciudad me regaló instantes que marcarán mi vida. Hoy concluyo mis estudios en la Academia Diplomática y con diploma en mano me despido con gratitud y la mirada puesta en el futuro, listo para lo que viene. Hasta pronto.